A las 06:12 hora local, una estación de radar de alerta temprana de la OTAN a lo largo de la costa báltica señaló una anomalía que no parecía peligrosa. Todavía no. 3 contactos de radar avanzando a velocidad subsónica, gran altitud, rumbo constante. Aviación estratégica rusa. Rutina. El tipo de rastro que los controladores ven tan a menudo que dejan de anunciarlo en voz alta. Las aeronaves aún estaban a cientos de kilómetros de distancia, volando una trayectoria que técnicamente no violaba nada. Espacio aéreo internacional. Legal. Predecible. Aburrido. Pero la rutina solo reconforta cuando permanece así. A las 06:16, el rastro fue transferido a otra pantalla. Una sala más silenciosa, menos personas, más veteranas. Los códigos de transpondedor coincidían con bombarderos Tu-160, Blackjack, el mayor avión de combate supersónico jamás construido. Cisnes blancos en desfile, con capacidad nuclear, de largo alcance y diseñados para una sola misión: recordarle a Occidente que Rusia todavía puede llegar a cualquier punto del planeta. Lo que las tripulaciones rusas no sabían era que el recordatorio ya había sido recibido y que la respuesta ya estaba en el aire. A las 06:20, 2 aeronaves despegaron de una base aérea que no aparece en la mayoría de los rastreadores de vuelos públicos. Sin llamarada de poscombustión, sin ascenso dramático, solo 2 siluetas mate deslizándose en el cielo matinal, girando hacia el este, luego al norte, y luego no exactamente hacia la amenaza. Su trayectoria parecía incorrecta a propósito. Cualquiera que estuviera observando asumiría un error de navegación, o cautela, o gestión de combustible. En realidad, era geometría. Una intercepción directa los habría llevado de frente contra los bombarderos a velocidades de cierre que eliminan el tiempo para pensar, segundos para reaccionar, segundos para calcular mal. En su lugar, los cazas ampliaron su arco, ascendieron por encima del tráfico aéreo comercial y desaparecieron en una capa de nubes finas que el radar detesta y los humanos ignoran. No estaban persiguiendo a los bombarderos, se estaban posicionando detrás del futuro. Dentro de las cabinas de los bombarderos Tu-160, todo se sentía exactamente como estaba planeado. Instrumentos estables, motores constantes. El oficial de navegación observaba un mapa que no mostraba nada hostil a cientos de kilómetros. Los sistemas defensivos zumbaban a potencia base, barriendo el cielo vacío en busca de amenazas que la doctrina decía que llegarían de frente. No lo hicieron. Los cazas alcanzaron su primera posición de espera a las 06:41, 90 kilómetros detrás de los bombarderos, 4.000 metros por encima de ellos, lo suficientemente cerca para verlos, lo suficientemente lejos para ser fantasmas. Sus radares permanecieron apagados. No los necesitaban. Los sensores de los cazas ya estaban absorbiendo información, firmas térmicas de motores empujando miles de kilogramos de empuje a través del aire frío, ruido eléctrico de los sistemas de navegación, variaciones diminutas en la temperatura del escape que delatan cambios de acelerador antes de que el piloto lo sienta en el asiento. Cada bombardero ya no era una aeronave, era un conjunto de datos, actualizándose en tiempo real. Desde esa distancia, los bombarderos parecían tranquilos, majestuosos incluso. Alas en flecha extendidas, la luz del sol deslizándose sobre fuselajes pulidos. Desde el exterior proyectaban confianza, desde el interior proyectaban certeza. Creían que el cielo les pertenecía. Esa creencia estaba a punto de volverse costosa. Los cazas se separaron, no de forma dramática, solo lo suficiente para ver los mismos objetivos desde ángulos distintos. Lo que uno veía como forma, el otro lo veía como movimiento. Lo que uno medía como calor, el otro lo confirmaba como patrón. Sus computadoras fusionaron las entradas en una sola imagen más detallada que un solo cerebro humano podría construir. Aún así, no se transmitió nada.
El silencio es poder cuando el otro lado no puede saber que estás ahí. A las 06:53, una de las tripulaciones de los bombarderos notó algo extraño. No en el radar, no en los sistemas de alerta, solo una sensación. El tipo de inquietud que sienten los pilotos cuando el cielo parece demasiado vacío. El navegante revisó la pantalla de amenazas otra vez. Seguía limpia. Los sistemas decían que todo estaba bien. Los sistemas estaban equivocados. Los cazas se acercaron un poco más, reduciendo la velocidad de cierre para igualarla casi exactamente con la de los bombarderos. Sin prisa, sin razón para apresurarse. Esto no era una persecución, era una observación. Si esto fuera guerra, los misiles ya estarían volando. En cambio, los cazas estaban recolectando. Registraron cómo barrían los radares defensivos de los bombarderos, cuánto tiempo duraba cada barrido, qué frecuencias se disparaban cuando las aeronaves ajustaban rumbo, cómo reaccionaban los escoltas, dos cazas más antiguos volando ligeramente altos y abiertos, ante absolutamente nada. Incluso la indecisión deja una firma. Los escoltas hicieron lo que estaban entrenados a hacer. Maniobraron en zigzag, revisaron su retaguardia, confiaron en sus instrumentos. Esos instrumentos les decían que el cielo estaba vacío. Los cazas se movieron a una posición que los pilotos llaman la sombra, directamente detrás de la formación, desplazados lo justo para evitar la turbulencia de estela, lo suficientemente altos para convertir altitud en velocidad si fuera necesario. Cada ruta de escape que los bombarderos pudieran elegir ya había sido calculada, cada maniobra ya tenía respuesta. Dentro de las cabinas de los cazas, la vista era irreal, transparente. Las aeronaves debajo de ellos podrían no existir. Los pilotos podían ver a través de sus propios pisos, a través de sus propias alas, observando a los bombarderos debajo como si el cielo fuera de vidrio. A las 06:01, uno de los cazas rompió el silencio, no con una llamada por radio, con un pulso. 2 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó. Los sistemas de alerta de las tripulaciones de los bombarderos cobraron vida de golpe. Alarmas sobre alarmas, luces intermitentes, símbolos de amenaza florecieron en las pantallas. Alguien, algún lugar, los había iluminado con radar de apuntado. Alguien los tenía fijados. Luego desapareció. El silencio siguiente fue peor que la advertencia. Las manos se tensaron en los controles. Los miembros de la tripulación hablaron todos a la vez, luego se detuvieron. Revisaron las pantallas otra vez. Nada. Los sistemas insistían que la amenaza había desaparecido, o tal vez nunca había estado ahí. Pero algo había ocurrido. Todos lo sentían. Los escoltas también reaccionaron demasiado tarde. Los radares pasaron a máxima potencia, barriendo mecánicamente el cielo como linternas buscando en un bosque oscuro. Las cápsulas de guerra electrónica se activaron, vertiendo energía en el espacio vacío. Se estaban defendiendo de un fantasma que ya había terminado de medirlos. Arriba y detrás, los cazas escuchaban. Cada emisión fue registrada, cada ajuste frenético capturado. Los escoltas estaban revelando más en pánico de lo que jamás revelarían en combate. Nuevas frecuencias, comportamientos de software actualizados, un vistazo a capacidades que los analistas de inteligencia habrían matado por ver. Y los rusos lo estaban regalando gratis. Los cazas volvieron a oscurecerse, más profundamente esta vez, sin radar, sin radio, sin señales de identificación. Se convirtieron en ausencias, lugares donde algo debería estar, pero no estaba. Los sistemas de los bombarderos luchaban por reconciliar ese tipo de nada. Algunos comenzaron a marcar su propia formación como sospechosa. Al software defensivo no le gusta la confusión. Durante un breve e incómodo periodo, las aeronaves rusas estaban luchando contra sí mismas electrónicamente. Interferencias activando sensores, radares fijando retornos amigos, tripulaciones anulando advertencias manualmente, el sudor acumulándose bajo las máscaras de oxígeno. Todo mientras eran observadas. A las 07:14, los cazas finalmente se deslizaron hasta el rango visual.
lo suficientemente cerca como para que la luz del sol se reflejara en el vidrio de las cabinas, lo suficientemente cerca como para ver los rostros dentro de los bombarderos. Ese fue el primer momento en que las tripulaciones rusas comprendieron realmente. No habían sido desafiadas, habían sido estudiadas. En el momento en que se estableció el contacto visual, algo fundamental cambió dentro de la formación de bombarderos. Durante horas, sus sistemas habían insistido en que estaban solos. Ahora, sin advertencia, dos casas existían donde antes no había existido nada. Sin rastro de radar, sin vector de aproximación, solo presencia, cerca, tranquila, observando. Los escoltas reaccionaron primero. El instinto humano entró en juego donde la tecnología había fallado. Uno giró ligeramente para poner los ojos sobre los intrusos. El otro adelantó el morro, intentando colocarse entre los cazas y los bombarderos, como un perro guardián poniéndose delante de su dueño. Pero la posición no significa nada cuando no entiendes cómo te encontraron. Los cazas se ajustaron sin drama. Uno descendió, deslizándose por debajo de la banda de altitud de los bombarderos. El otro ascendió, ligeramente, desplazándose lateralmente, sin movimientos bruscos, sin agresión, solo dominio silencioso. Cada ajuste obligaba a los escoltas a responder, y cada respuesta revelaba más datos, tasas de giro, hábitos de aceleración, qué tan rápido los pilotos confiaban en los instrumentos por encima de sus ojos. Dentro de los bombarderos, las tripulaciones dejaron de fingir que nada estaba mal. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían lo mismo. Habían perdido el control de la situación mucho antes de darse cuenta de que había comenzado. Los cazas transmitieron por la frecuencia de emergencia, calmos, neutrales, casi educados, una advertencia de espacio aéreo deliberada por pilotos que ya sabían que sería ignorada. El silencio respondió. Una elección deliberada, una negativa a reconocer que los fantasmas eran reales. Los cazas no presionaron, no lo necesitaban. Se acomodaron en posiciones de escolta tan cerca que podrían haber igualado esquemas de pintura si hubieran querido. Las cámaras rodaban, los sensores recolectaban. Cada colocación de antena, cada carga externa, cada modificación sutil desde la última estimación de inteligencia. Esto no era intimidación, era inventario. Mientras la formación continuaba hacia el este, los cazas rotaron posiciones. Uno se movió a un aspecto lateral, capturando cómo se veían los bombarderos desde el costado. Máximo retorno de radar, máxima superficie. El otro se deslizó a un ángulo oblicuo, documentando cómo cambiaban las firmas durante suaves correcciones de rumbo. Más tarde, directamente detrás, registrando el retorno más pequeño posible. 3 perspectivas, una imagen completa. Cada cambio tomó tiempo, deliberadamente. Cuanto más durara la patrulla, más los sistemas rusos tendrían que ciclar por modos: búsqueda, seguimiento, exploración marítima, barrido defensivo. Cada modo tenía su propia huella, y la OTAN las estaba recolectando todas. En tierra, los analistas ya estaban trabajando. Pantallas en múltiples países reflejaban lo que veían los pilotos. Ingenieros pausaron simulaciones para observar cómo fluía el dato del mundo real. Esto era mejor que un campo de pruebas, mejor que un ejercicio. Esto era real, volado por tripulaciones que creían estar salvas. Los escoltas lo intentaron de nuevo. Uno se acercó un poco más, lo suficiente para probar la reacción. Los cazas respondieron instantáneamente, reposicionándose con una precisión tal que parecía coreografiada. El mensaje no se dijo, pero fue ininterrumpible. Cualquier movimiento que hagas, ya lo planeamos. La conservación de combustible alentó la formación. Los bombarderos pesados siempre vuelan con paciencia. Los cazas se ajustaron, apenas tocando los aceleradores. El tiempo se estiró. Los minutos se convirtieron en 1 hora, luego en 2. Para cuando los bombarderos alcanzaron su punto de giro, el agotamiento se había instalado. No físico, mental. El tipo que proviene de ser observado sin entender cómo. Las tripulaciones revisaban compulsivamente los instrumentos, las pantallas de advertencias parpadeaban con advertencias fantasmas. Nadie confiaba completamente en nada ya. Entonces llegaron aeronaves adicionales. Primero, una, luego otra. Cazas aliados uniéndose desde diferentes direcciones, diferentes naciones, diferentes siluetas. No abarrotaron la formación, la enmarcaron.
una exhibición móvil de poder aéreo que no había disparado un solo tiro. Los escoltas estaban desbordados, demasiados contactos, demasiados ángulos, ningún eje claro de amenaza. La doctrina se disolvió en reacción. Los bombarderos giraron para regresar a casa. Los cazas se quedaron. Esto ya no era una intercepción, era una procesión. Los jets aliados mantuvieron posición hasta el borde del espacio aéreo controlado por Rusia, lo suficientemente cerca como para que los pilotos pudieran ver los movimientos de los cascos en las cabinas opuestas, lo suficientemente cerca como para que el mensaje llegara sin traducción. Cuando llegó el límite, los cazas se desprendieron uno a uno, limpio, profesional. Un último balanceo de alas del último avión al partir, no una burla, un recordatorio. Solo entonces las tripulaciones rusas exhalaron. Pero el vuelo no terminó cuando las aeronaves aterrizaron, apenas estaba comenzando, porque el verdadero daño no se hizo en el cielo, se hizo en bases de datos, en algoritmos, en simulaciones que correrían miles de veces más rápido gracias a lo que se había aprendido. Cada barrido de radar, cada cambio de modo inducido por el pánico, cada momento de confusión electrónica ahora vivirá para siempre dentro de sistemas diseñados para explotarlo. No se dispararon misiles, no se perdió ninguna aeronave, y aún así, toda una formación había sido derrotada. No por la fuerza, sino por ser comprendida. Así es como se ve el poder aéreo moderno, y la próxima vez que esos bombarderos vuelen, el cielo los recordará.